Porque en aquel momento, en esa marquesina de mi casa, la empleada doméstica, el guardia de seguridad, que estábamos allí reunidos, en aquel momento no teníamos esas cosas, pero sí teníamos los sueños, sí teníamos las aspiraciones y estábamos dispuestos a luchar por ellos, a darle a esto con todo. Ahora, un día hay un niño observando a Tiger Woods que está practicando en el golf y se le acerca a Tiger y le dice: Tiger, yo quiero ser campeón de golf como tú. Y Tiger se le queda mirando y le dice: niño, sí, explícame cuál es el secreto. Porque a veces queremos buscar un secreto mágico que nos lleve a alcanzar el éxito. Y el niño pensaba que había un secreto y Tiger se lo llevó y le dice: ven acá, niño, vamos. Mira, observa. Y Tiger empezó en la mañana temprano a golpear las bolas. Allá estaba en el field golpeando. Y golpea una y otra y pasaron las horas. Y le dice al niño: niño, si tú estás dispuesto a ser campeón de golf, tienes que batear esta bolita y batearla y golpearla y golpearla y golpearla y golpearla hasta que las manos te sangren. Cuando las manos te sangren, tienes que estar dispuesto a ponerte un vendaje y volver a golpear y a golpear y a golpear y a golpear y a golpear hasta que rompas el vendaje y vuelvas a sangrar. Entonces vas a ser campeón de golf. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Para cualquier cosa que quieras alcanzar éxito en la vida, tienes que pagar un precio. Tienes que estar dispuesto a luchar por ello. Tienes que estar dispuesto a sacar lo mejor de ti. Tienes que estar dispuesto a esforzarte más allá de tus límites. Porque muchas veces la vida, después que nos graduamos y entramos en las rutinas de trabajo, nos acomodamos de tal forma que la vida se convierte en una rutina de hacer lo mismo, y esa rutina nos atrapa de tal forma que dejamos de utilizar nuestros dones, nuestros talentos, y no solamente utilizarlos, a veces los utilizamos, pero no a la capacidad de llevarlos al límite que nos provoque los resultados que estamos buscando. Y eso es fundamental. Ahora, ¿qué precio? Pero se partió aquí. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para lograr el éxito y los resultados? Si te fijas, el deseo solo no es suficiente. Los sueños solo no es suficiente. Allí estaba Juan, allí estaba Rafael, estaba Lourdes, Wilfredo, Iván Rodríguez, Ángel Molina. El sueño solo no es suficiente. ¿Cuánta gente no está en el cementerio enterrado con todos sus sueños adentro? ¿Significa que soñaron? Sí. A lo mejor tuvieron grandes sueños, pero el sueño solo no es suficiente. Hay que pagar un precio y hay que tener una oportunidad. Y lo que tienes en tus manos es una genuina oportunidad. Pero hay que pagar un precio para que esa oportunidad funcione. Y uno de los precios que hay que pagar es entender el negocio. Porque muchas personas, los he observado a través de los años, tienen sueños, están motivados con esto, están entusiasmados, pero es motivación, entusiasmo y sueño, pero quieren hacer el negocio en su estado natural. No están dispuestos a ir más allá de sus límites, no están dispuestos a escuchar un audio diario, no están dispuestos a leer libros de crecimiento personal que lo desarrollen con una mentalidad empresarial, no están dispuestos a asistir a las conferencias, a las actividades, a las universidades, a los rallies, a las convenciones. No hay atajo. Eso es parte de todo un proceso de formación. Todas estas personas que yo les estoy hablando, que estuvieron en ese comienzo, no éramos empresarios, no teníamos mentalidad empresarial, pero estuvimos dispuestos a pasar por ese proceso. Estuvimos dispuestos. Yo me recuerdo que en ese momento yo siempre andaba con un libro y siempre lo ponía en la mesa para que Juan, Rafaela y todos lo vieran. ¿Por qué? Porque eso nos estimulaba a todos ¿a qué? A leer. Estábamos creciendo juntos, estábamos aprendiendo juntos. Ustedes pueden crecer y aprender juntos. El viaje es placentero. A veces pensamos que es llegar a eso. No llegar a eso. Lo que hace divertido esto y lo que realmente le da valor es el viaje, es la trayectoria, porque la trayectoria te transforma, la trayectoria te cambia. Pero entender qué es el negocio es fundamental, porque si queremos ser empresarios de redes y somos empresarios del siglo XXI, pues tenemos que actuar, pensar y hablar y ser consistentes con lo que es un empresario de redes. El fabricante de zapatos es consistente con lo que es un fabricante de zapatos. El fabricante de ropa es consistente con lo que es fabricante de ropa. Pero nosotros que nos encontramos aquí esta tarde, si nuestro deseo es ser empresarios con éxito en redes de mercadeo, alcanzar la posición de oro y platino y vivir los resultados, entonces hay que entender este
Comenzó cuando tú llenaste ¿qué? Un contrato. Tu contrato. Yo llené mi contrato. Si yo no hubiese llenado el contrato en abril del 2000, no hubiese ocurrido nada. Simplemente veía la oportunidad, qué buena oportunidad, pero no estuve dispuesto a entrar, ni estuve dispuesto a accionar sobre esa oportunidad. Una semana después entró Juan, Rafaela, y así fue el proceso. O sea que una sola persona no es una red. ¿Qué tiene que haber? Más personas. O sea que quiere decir que si llenas el contrato y no compartes esto con otras personas, no hay red, no hay resultados, no hay éxito, no hay sueños hechos una realidad. Entonces, Rafaela, Juan, Lourdes, Wilfredo, Iván, todos los que estamos allí, ¿qué hicimos? Empezamos a compartir esto con otras personas. Pero esas personas solas y aisladas no significa un negocio de red. Nos dimos cuenta inmediatamente en el camino que esas personas había que unificarlas a través de una fuerte relación, fortalecer una relación, una conexión entre uno y el otro. Y eso fue lo que fue construyendo la red. Es fundamental porque si miras cuál es tu negocio como empresario, es una red de distribución. Entre más grande sea tu red de distribución, mayores ingresos, mayores regalías. Y así es el proceso de crecimiento. Ahora, el segundo paso es entender lo que es determinante para construir tu negocio. Primer paso, entender el negocio. Segundo paso, entender lo que es determinante para construir el negocio. Y si miramos nuestro negocio, ¿qué es determinante para construir tu negocio? ¿Qué es lo determinante? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo determinante para construir tu negocio? Sin eso no hay negocio de red. ¡Gente! Cuando yo entendí eso, los ojos se me salieron de la órbita. ¿Sí? Porque yo dije, este negocio es sencillo. Porque gente es lo más que hay en el mundo. Miro para el lado el vecino, miro para atrás otro vecino. Llegan clientes a la consulta veterinaria, gente. Donde quiera ir a la escuela de mis niños, gente. Mis amistades, gente. Gente había por donde quiera. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Empezar a compartir esto con la gente. Pero compartirlo con la gente solo no es suficiente. Me di cuenta en el camino que este negocio, al ser de gente, para ser exitoso hay que entender la naturaleza humana. Hay que comprender la naturaleza humana, porque si yo elegí el ser un empresario de redes, el ser un profesional en esto y tener resultados, tenía que aprender a trabajar con personas. Porque hay profesiones que no te obligan a eso, pero en esta profesión sí te obliga a relacionarte con personas todos los días. ¿Por qué? Porque empecé a dar presentaciones con Rafaela y Rafaela me llevó donde sus familiares, donde sus amigos, empecé a dar presentaciones con Juan y así sucesivamente con las personas que íbamos intercambiando se fue desarrollando una relación y se aprendió a trabajar con personas. Ahora, si entendemos que el primer paso para tu negocio es la gente, y uno dice, ¿y cómo yo aprendo a trabajar con gente? Para eso tenemos un sistema. Un sistema que te va capacitando en cómo hacerlo, no solamente teórico, a nivel práctico. Porque tienes el mejor laboratorio para trabajar con personas. ¿Dónde es? Digo, si estás dispuesto a salir de tu casa. Porque hay gente que tiene el contrato y se queda en la casa viendo allí la novela y dicen, voy a lograr mi sueño, voy a ser platino. Pero eso es una fantasía. Sí. No, eso no funciona, eso no hay atajo. Sí. Platino, y tú lo ves, platino. Pero tú miras su agenda y vacía. ¿Cómo es posible? O sea, lo que dice no es consistente con lo que hace. Porque para que llegara a platino, una de las cosas que yo pude ver, si miro toda mi agenda, estaban llenas. Todos los días, todos los meses. Y yo miraba la agenda de Juan, llena. Miraba la agenda de Rafaela, llena. Miraba la agenda de Iván, llena. La agenda de Wilfredo, llena. Teníamos agenda llena todo el tiempo. ¿Por qué? Porque teníamos un negocio y entendimos que éramos empresarios y entendíamos que teníamos que ser responsables con nuestro negocio. Y como responsables con nuestro negocio, entendimos que teníamos que emprender una serie de acciones para que el negocio empezara a moverse y a funcionar. Y una de las acciones es salir a la calle a compartir esta oportunidad con personas en las casas. Y eso es lo que hacíamos. Conocer gente nueva todos los días para hacer relaciones. Pero mira qué interesante.